Muy buenos días, queridos hermanos, hermanas, que Dios les bendiga en este nuevo amanecer que nuestro Dios nos ha permitido. Agradecidos por la semana que concluyó y hoy, al dar inicio a una nueva semana de este mes de abril, queremos desearte las más ricas y abundantes bendiciones de nuestro Dios para ti y tu familia. Que en medio de las diferentes situaciones que estés viviendo, Dios prometió estar contigo y conmigo, a través de la persona extraordinaria del Espíritu Santo de Dios. Que disfrutes de nuestro programa en el día de hoy, Iglesia en el Hogar. ¿Quién podrá creer que el Hijo de Dios esclavo se volvió? Su corona él dejó, soberano rey, sobre esa cruz su vida sin defecto derramó. Podrá creer que el Hijo de Dios esclavo se volvió, su corona él dejó, soberano rey, sobre esa cruz su vida sin defecto derramó. Nada malo había en él, fue quien nos justificó. Traspasado fue por nuestra rebelión. Él sufrió en nuestro lugar, su castigo nuestra paz. Con su sangre compró nuestra libertad. Levantado hacia el trono de mayor gloria y honor, el cielo cae ante tus pies, Jesús nuestro único rey. Levantado hacia el trono de mayor gloria y honor, el cielo cae ante tus pies, Jesús nuestro único rey. Nada malo había en él, fue quien nos justificó. Traspasado fue por nuestra rebelión. Él sufrió en nuestro lugar, su castigo nuestra paz. Y con su sangre compró nuestra libertad. Levantado hacia el trono de mayor gloria y honor, el cielo cae ante tus pies, Jesús nuestro único rey. Levantado hacia el trono de mayor gloria y honor, el cielo cae ante tus pies, Jesús nuestro único rey.
cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo que la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que dijo hace libre, es libre en verdad. Al que dijo hace libre, es libre en verdad. Al que dijo hace libre, es libre en verdad. Al que dijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay Tenga usted muy buenos días. Hoy quiero compartir la importancia que tiene la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Una realidad que cada día se hace más necesaria. Te invito a que podamos inspirarnos en la palabra de Dios. Para eso quiero utilizar la Nueva Traducción Viviente. El libro del profeta Joel, en su capítulo número 2, nos hace mención acerca de un llamado al arrepentimiento
que realiza desde el versículo 12 hasta el versículo número 17. Posteriormente, desde el 18 en adelante, Dios habla de un proceso y promesa de restauración. Interesante es que tú puedas leer en casa y por supuesto puedas compenetrarte en lo que la palabra de Dios nos enseña. Pero desde el versículo número 28, el Señor promete su Espíritu Santo aquí en la tierra. Quiero dar lectura entonces en el nombre del Señor los versículos 28 y 29. Dice así: entonces, después de hacer todas esas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán. Sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los sirvientes, hombres y mujeres por igual. En el siglo pasado, me refiero al siglo XXI, en la ciudad y en la región de Los Ángeles, en los Estados Unidos, pequeñas minorías de personas, miembros de iglesias, experimentaron la necesidad de buscar el Espíritu Santo de Dios que la Biblia en este y en otros textos de ella hablaban. Una minoría. No fue una cantidad de 10, 20 o más personas. Una minoría, con un propósito en común, con un sentir en el alma, en el corazón y una disposición, por supuesto, en el cuerpo. Y fueron llenos del Espíritu Santo. Es increíble cómo la historia en ese sentido nos muestra que también en otras zonas del mundo experimentaron la misma necesidad, como lo fue en Noruega, Suecia y también en Latinoamérica, especialmente en Chile, en la ciudad de Valparaíso. Las noticias de aquella época, a comienzos del siglo XX, no tenían la misma velocidad que hoy día tenemos. Hoy, lo que ocurre en algún lugar del mundo, a razones de minutos ya tenemos un claro conocimiento de imágenes y, por supuesto, a veces transmisiones en vivo. La historia avanzó a través de las posteriores décadas y, como suele ocurrir en muchos liderazgos, no siempre se logra producir un proceso de fortalecimiento de unidad en el desarrollo de esta gracia divina. Por eso que en la década de los 60 e inicio de los 70 también hubo un fuerte movimiento pentecostal denominado también un movimiento carismático. Y yo quiero invitarle entonces en este nuevo día a poder con la palabra de Dios inspirarle a usted y por supuesto la propia vida de uno en que tenemos que seguir buscando de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Porque es algo que Dios prometió. Es un regalo. Es una bendición. Es algo que hoy más que nunca cada creyente necesitamos como familia, como iglesias que quizás estamos en diferentes lugares, no congregados en un lugar físico, porque originalmente la historia y Dios mismo nunca buscó aquello. Regresemos al texto. Esta promesa de Joel en su capítulo número 2, versículos 28 y 29 y posteriores textos que se cumplirán más adelante en la historia aquí en la tierra,
se cumplió el día de Pentecostés, donde cada persona que estaba con ese propósito fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Recordemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Evangelio según San Juan, en el capítulo número 14, versículos número 16 y 17, y posteriormente el versículo número 26. Dice así la palabra de nuestro Dios: y yo pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guiará a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora vive con ustedes y después estará en ustedes. Palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo número 26 de este mismo capítulo 14 dice: sin embargo, vuelve a reiterar esta interesante promesa, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Tenemos esta extraordinaria promesa. También tenemos que reconocer que está hoy con y en nosotros. También nuestro Señor Jesucristo nos recuerda que no tenemos toda la verdad, pero que el Espíritu Santo de Dios nos guiará. Vamos al Evangelio, como denominan a unos, el quinto Evangelio. Me refiero al libro Hechos de los Apóstoles. En el capítulo número 1, versículo 4 en adelante al número 8, dice lo siguiente: una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se vayan de Jerusalén, hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. Tal como les dije antes, Juan bautizaba con agua, pero en cuanto días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, preguntaron con insistencia: Señor, ¿ha llegado el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Él les contestó: solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. El Señor Jesús insistió una vez más en la necesidad de esperar la promesa del Espíritu Santo. Y aquí quiero de alguna u otra manera acuñar una frase de que somos el pueblo de la promesa. Somos como iglesia, y me refiero a los redimidos, perdonados por la vida y la obra expiatoria de Jesucristo, aquellos a quien Jesucristo nuestro Señor prometió.
Y el derramamiento del Espíritu Santo es parte de la vida de la iglesia, es parte de la vida de cada uno de nosotros como creyente. Porque el derramamiento del Espíritu Santo de Dios transforma las vidas y da vida. Reitero, el derramamiento del Espíritu transforma las vidas y da vida. Por eso en Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4, dice así: el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente, se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso, que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Estaban todos juntos, unánimes, reunidos. Y de repente, lo importante aquí es destacar también que se manifestó como el Espíritu Santo de Dios quiso. Aquí el texto dice, como un gran estruendo de un viento impetuoso. También a veces la presencia del Espíritu Santo de Dios puede ser como un silbo apacible. Destacar además, fueron todos. Esta promesa del Espíritu Santo de Dios no es para algunos que tienen más méritos que otros, sino que es una gracia divina, un regalo que no merecemos, un regalo prometido de Dios para cada creyente. Por eso es que no debemos dejar a nadie atrás en un grupo de personas, en una congregación, en una familia. Todos, absolutamente todos, debemos ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Porque el propósito es que seamos testigos. Llegar a anunciar, a compartir nuestro testimonio, el mensaje de salvación a las demás personas que no conocen ni tienen a Jesucristo como su único Salvador del mundo. El versículo número 14 de este mismo capítulo número 2 dice lo siguiente: entonces Pedro dio un paso adelante junto con los otros 11 apóstoles y gritó a la multitud: escuchen con atención todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén. No se equivoquen. Y luego hace mención. Estas personas, en el versículo 15, no están borrachas, como algunos de ustedes suponen. Las 9 de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. No, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. Y ahí hace mención una vez más del texto y de la promesa que mencioné al iniciar esta reflexión bíblica. Esto sucede, apreciados hermanos, en el versículo número 24 de este mismo capítulo, lo siguiente: pero Dios los liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio.
hace mención entonces de la gran promesa y mensaje y obra del Señor Jesucristo. Proclamaron a Jesús. Lo hizo Pedro y posteriormente cada uno de estos creyentes, discípulos y apóstoles del Señor. Esto sucede cuando hay un genuino bautismo del Espíritu Santo de Dios. Es la experiencia del Pentecostés, porque de esta manera se inicia esa labor misionera, es decir, mirar hacia afuera. Los versículos 36 al 39 de este mismo capítulo nos dice lo siguiente: por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a dudas que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro contestó: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios, y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Quiero también mencionar que cuando Dios nos permita en los próximos meses volver a nuestras reuniones presenciales, tendremos bautismo de nuevos creyentes en nuestra iglesia, en nuestro templo, donde tenemos bautisterio aquí en el templo de Rahue Alto. Tenemos 7 hermanos y hermanas que están esperando ese momento. Y creo que con toda seguridad, en estos meses de pandemia, desde el año recién pasado y ya el año que hemos cumplido, vamos a tener más conversiones de nuevos creyentes como resultado del trabajo testimonial de cada uno de nosotros. Allí en tu hogar, entre tu propia familia, amistades, amigos, debemos seguir presentando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque eso es el resultado de las evidencias de una renovación y bautismo del Espíritu Santo de Dios. En Hechos capítulo 5, la Biblia nos dice en el versículo número 28 lo siguiente: les ordenaron estrictamente que no enseñaran nunca más en nombre de ese hombre. Les dijo: en lugar de eso, han llenado a toda Jerusalén con la enseñanza acerca de él y quieren hacernos responsables de su muerte. Y posteriormente aparece la respuesta del apóstol Pedro. Estos creyentes en Jerusalén habían logrado esparcir el mensaje de Jesucristo. Usando esa expresión, habían llenado del Evangelio la ciudad. En Hechos capítulo número 8, versículo número 1, y luego el 4 dice: Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén. Y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria. Pero ¿qué ocurre en el versículo número 4? Así que los creyentes que se esparcieron predicaban la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iban. Alabado sea el nombre del Señor.
iban esparciendo, anunciando, proclamando el Evangelio. Hoy debemos ser llenos del Espíritu Santo para seguir cumpliendo tal responsabilidad que nos dio nuestro Señor. En Hechos capítulo número 9 encontramos que Dios llama a un hombre llamado Ananías, porque también él era una herramienta, un instrumento, un elemento humano, un factor para poder orar por la vida de Saulo, más conocido como Pablo. Ananías obedeció. ¿Por qué, apreciado hermano, hermana, y quienes están en esta mañana escuchando esta reflexión bíblica? Porque hay mucho por delante para ir, para proclamar el Evangelio. A veces se ha echado de menos en este año y meses el congregarnos en nuestros templos. Pero la vida de una iglesia y de cada creyente no consiste en estar solo congregados para elevar a Dios nuestra devoción, nuestra alabanza, nuestra adoración, escuchar una enseñanza de la palabra de Dios, un sermón, una prédica, estar en un tiempo de retiro. Nada de eso puede causar una efectividad si nosotros no accionamos lo que durante tantos años en nuestra vida cristiana hemos aprendido de la palabra de Dios. No debemos conformarnos. Dios quiere que utilicemos las capacidades naturales y sobrenaturales que a través de los dones del Espíritu Santo de Dios Él nos ha dado. Somos una iglesia, y no hablo de iglesia local, hablo de iglesia en sí, iglesia en forma individual. Somos iglesia con bendiciones de Dios, porque no debemos olvidar que la iglesia de la era neotestamentaria buscaba más del Espíritu Santo de Dios. Ellos no cesaban porque encontraron que ahí estaba la fortaleza, la gracia del Señor. En Hechos 4:31 nos dice la palabra: después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y fueron todos llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. No se iban a sus casas y se encerraban, y la vida continuaba como algo normal. Predicaban con valentía la palabra de Dios. En Hechos 6:8 se nos hace mención de la vida de un hombre llamado Esteban. Versículo 8: Esteban, un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía señales y milagros asombrosos entre la gente. En el capítulo 9, versículo 31, encontramos: la iglesia entonces tuvo paz por toda Galilea, Judea, Samaria. Se fortalecía y los creyentes vivían en el temor del Señor. Y con la ayuda del Espíritu Santo también creció en número. La iglesia de aquel entonces, como la de hoy, tenemos que tener paz. Versículo 31. Fortaleza, temor a Dios, temor reverente, pero también, lo cuarto, crecía en número. En el capítulo 13, versículo 52, la Biblia nos dice: y los creyentes se llenaron de alegría y del Espíritu Santo. Al estar llenos de la presencia del Señor, habrá gozo, habrá gratitud, habrá alegría de mirar frente al pesimismo de las noticias permanentes en la televisión y un sinnúmero de programas. Hoy más que nunca debemos vivir y descubrir una relación genuina con el Espíritu Santo de Dios, donde vivimos en una sociedad e incluso
en torno a la iglesia en el mundo entero muchas voces, de una u otra manera, causando miedo, terror, espanto a la gente. Mucho pesimismo, mucho juicio frente a lo que Dios posiblemente no realizará. Hoy debemos buscar la palabra de Dios en lectura reflexiva, detenida, sistemática, pero también la llenura del Espíritu Santo. Hoy debemos buscar más y más que preocuparnos muchas veces de pasar en demasía horas en las redes sociales, conociendo la vida de una u otra persona, indagando en detalles o queriendo saber pormenores de otras personas. Y nos olvidamos del Espíritu Santo de Dios. Buscar más de Él es cuidar nuestra propia vida, aprender a descansar y depender del Espíritu Santo de Dios, quien nos va a guiar. Que podamos avivar el don, el fuego del Espíritu Santo, como es la recomendación del apóstol San Pablo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 1, versículo 6. Que Dios te bendiga, apreciada hermana y hermano, en tu matrimonio, en tu familia, con tus amigos, pues tenemos una responsabilidad y una necesidad en nuestra propia persona. Oremos a Dios y roguemos más de su presencia. Padre, tú eres el dador del Espíritu Santo. Y quiero rogarte, Señor, que tú en este tiempo te manifiestes y llenes, Señor, renueves, restaures la vida de quienes con un corazón abierto y sincero buscamos más de ti. Gracias, Señor, porque el fuego de tu Espíritu está aún vigente en este tiempo. Bendícenos para bendecir. Llénanos para dar, Señor, también a otros de lo que de gracia tuya hemos recibido. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Restauras todo corazón roto. Grande eres Dios. Es tu aliento en mi ser, por eso alabaré, alabaré. Es tu aliento en mi ser, por eso alabaré por siempre. Vida das y amor, traes luz a tinieblas, fuerza das, restauras todo corazón roto. Grande eres Dios. Es tu aliento en mi ser, por eso alabaré.
huesos cantarán. Grande eres Dios. La tierra fuerte alabará y estos huesos cantarán. Grande eres Dios. Estoy aliento en mi ser, por eso alabaré, alabaré. Estoy aliento en mi ser, por eso alabaré por siempre. Estoy aliento en mi ser, por eso alabaré, yo alabaré. Estoy aliento en mi ser, por eso alabaré por siempre. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir, fluir, fluir. ¡Vamos! Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. ¡Vamos! Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. Oh, oh, oh. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso.